incluso la oposición nombró un presidente títere paralelo al presidente Moïse, pero sin ningún tipo de poder, porque trataron de replicar quizás lo que pasó con Juan Guaidó en Venezuela, pero hay que salvar la diferencia entre Venezuela y Haití, incluso la posición política que asumió Guaidó, el respaldo que tenía interno y el apoyo internacional que le dieron en su momento, que no lo recibió este juez de la Suprema Corte que nombró la oposición. Pero Moïse fue más allá, destituyó jueces y nombró otros jueces nuevos de la Suprema Corte. O sea, un asunto prácticamente dictatorial. No hay Congreso, que está disuelto desde enero del año pasado. Entonces estamos en una situación bastante difícil. Conjuntamente con esto, hay otra situación que ocurre dentro del ambiente haitiano. El domingo pasado entraron por una frontera blindada y llegaron a cruzar de este lado de la frontera 4 personas. El ex alcalde de Puerto Príncipe, un ex gobernador provincial, un policía y un empresario. En un vehículo que no tenía registro, ellos no tenían pasaporte ni ningún tipo de identificación, portaban 2 armas, el policía portaba un arma y otra de las personas portaban 2 armas y fueron arrestados y entonces se declararon perseguidos políticos y pidieron refugio político en República Dominicana. Los 4 fueron montados en un helicóptero y traídos a la capital para ser interrogados y comenzar un proceso dentro de los reclamos que ellos hacían de ser perseguidos políticos. De esta situación no se ha dado mayor detalle desde que ocurrió el domingo, pero hay que ver qué va a pasar y quiénes son estas personas y qué va a pasar con esta situación. Ahora, en Haití hay tensiones, hay manifestaciones, hay mucha presión y hemos hecho contacto con el periodista Jean-François, director de Radio Ivo en Haití, en Puerto Príncipe, para que nos dé una panorámica de qué está pasando allá en este momento. Buenas tardes, Jean. Buenas tardes, saludo a Juan, a Rudy y a Jorge. Saludo también a Olga. Sí, gracias, Jean. Dame una idea que tú me puedas decir, que me ubique a mí en lo que está pasando en el ambiente en Haití en este momento, en la capital, por ejemplo, en los barrios populares, por ejemplo, en el centro de Haití, por ejemplo. Bueno, hoy fue un día bien calma en la capital, porque es el día después del carnaval. El carnaval tuvo lugar este año en el noroeste, en la ciudad de Port-de-Paix. Okay. Pero aquí en Haití estamos en un ambiente de contestación, de crisis política y de crisis, podríamos decir también, de crisis constitucional, porque hay un lío en la interpretación de 2 artículos de la Constitución. Okay. El artículo 134, 1 y 134-2. El primero dispone que el mandato del presidente es de 5 años. El segundo dice, en caso de que las elecciones no pueden como celebrarse a tiempo, entonces el mandato del presidente había empezado el año de la elección, de las elecciones. Okay. Entonces, al pasado 13 de enero de 2020, el presidente Jovenel Moïse hizo una lectura diciendo que él comprobó que terminó el mandato de 2/3 partes del Senado, de todos los diputados y de los alcaldes. En este momento, cuando el presidente hizo esa lectura, parece que él había olvidado que estos diputados y senadores y alcaldes salieron del mismo proceso electoral que él, y que a él también
llegará el tiempo en que su mandato llegará a cabo. Entonces, él no lo entiende así y persigue que le queda un año en su mandato presidencial. Okay. Y todas las demás instituciones de Haití, de la sociedad civil, las iglesias católicas, protestantes, la universidad y grupos de la sociedad civil se acordaron para decir que el mandato del presidente ha terminado el pasado 7 de febrero. Entonces, es la razón porque hay una ola de protestas en Haití que opone la oposición, la sociedad civil, la población, al presidente de la República, Jovenel Moïse, que está en una situación de rebelión en cuanto a una previsión constitucional. Pero Jean-François, ¿qué instituciones hay en Haití en este momento que pueden ser árbitros de una situación de esa naturaleza? El Congreso está en receso, prácticamente. No hay administración de justicia en las altas cortes. Hay una situación de que el gobierno, pues, que lo tiene el presidente en sus manos, porque el primer ministro es parcial, muy parcial al presidente Moïse. Entonces, ¿hacia dónde gira el país? ¿Quién es un tercero imparcial? ¿Quién es alguien o qué entidad es que puede llamar a un diálogo efectivo? O sea, ¿cuál es la situación ahí? Ok, la Constitución dispone que hay 3 poderes en Haití que constituyen como, como el sistema político. Okay. El sistema político. Okay. Entonces, hay el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el poder judicial. El poder judicial está después de la formación del Consejo Superior de la Justicia, es la institución máxima en el poder judicial. Anteriormente fue la Corte de Casación. Okay. Ahora, el Consejo Superior del Poder Judicial emitió una nota en que, en su interpretación, terminó el mandato del presidente el pasado 7 de febrero. En la Constitución de 87, originalmente había un Consejo Constitucional que debe interpretar la Constitución si hay una crisis de interpretación. Okay. Tipo un tribunal constitucional como hay en República Dominicana. Sí, pero nunca no lo constituyeron de verdad. No está constituido. Entonces claro. no existe ahora. Porque hay varias instancias previstas por la Constitución que en el lapso de 34 años, porque la Constitución fue votada en 87, no había ninguna voluntad política para cómo crearles. Hasta el Consejo Electoral, porque la Constitución dispone que hay un Consejo Electoral responsable de la organización de las elecciones, así como la Junta Central en la República Dominicana. Claro. Entonces, nunca habían constituido, formado este Consejo Electoral y hasta el momento habíamos tenido 22 consejos electorales profesionales para celebrar y realizar elecciones desde el 87. Pero entonces, lo que yo te preguntaba es eso. Hay una posición ya de ese Consejo Judicial. Hay una posición del presidente Moïse, o sea, el Poder Ejecutivo, que está del otro lado. No hay Congreso operando. ¿Cuál es la situación? O sea, dos en pugna, no hay un tercero imparcial. La comunidad internacional primero dijo, quienes se pronunciaron, los Estados Unidos dijeron que apoyaban a Moïse. La Unión Europea dijo que apoyaba a Moïse. La OEA dijo que apoyaba a Moïse. Ahora la Embajada de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, presiona a Moïse y dice que lo están haciendo mal y que no comulgan con esa situación. O sea, me da la impresión de que el estado de ingobernabilidad se extiende. Bueno, ahora es lo que debe intervenir como la sociedad civil para que haya como compromiso político, para un diálogo político, etcétera. Pero el problema, porque ese problema de diálogo
se ha puesto desde como 3 años. Entonces, desde el 6 de julio de 2018, cuando hubo un estallido social después de una decisión del gobierno de aumentar el precio de la gasolina. Sí. Desde ese momento, el país entró en un círculo de protestas, de manifestaciones, en que el poder, no sabía, el presidente Jovenel Moïse no sabía si él ordena, si él estaba todavía en vida por más de 11 días en febrero de 2019. Sí, yo recuerdo. El presidente Moïse no dirigió nada y no se sabe que en ese momento el poder estaba en las calles con las protestas y manifestantes, etcétera. Pero la situación en Haití es difícil porque ahora dialogar con quién, porque es lo que pregunto, ¿quién? No, espera un momento. Si el mandato del presidente se acabó al pasado 7 de febrero, entonces Jovenel Moïse no tiene más calidad para discutir ni nada. ¿Entendiste como el punto? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacerle dejar el poder cuando él confisca el poder y con el apoyo de la Policía Nacional, que hace represión sobre la población cuando la población está en las calles para protestar? Muy difícil. Es difícil, es complicado. Es como si nos encontramos en un callejón sin salida. Es de lo que se trata hoy en Haití. Bueno, Jean-François, gracias por estas explicaciones. Nos deja todavía nos quedamos con las dudas de qué va a pasar en Haití, o sea, hacia dónde va realmente la institucionalidad en esa nación, y que la turbulencia política es cada vez más complicada y más difícil para un futuro de ese país. Ojalá los mejores deseos de República Dominicana, de que las cosas mejoren, de que las cosas se resuelvan, pero lo veo muy complicado y muy difícil. Gracias por estar con nosotros, Jan. No, muy complicado, muy difícil, porque sabemos que toda crisis en Haití tiene incidencia en la República Dominicana. Claro. La gente que fuga para cruzar la frontera y tener condiciones de seguridad, de mejor condiciones de seguridad y de vida. Entonces, está a su orden, pero la situación es muy complicada. Muy complicada. Y deseamos que esta vez no sea en el exterior que viene la solución, una solución que nos impone, que se oponga como una solución forzosa. Claro, debe ser una solución, debe ser una solución haitiana, de Haití. Sí, interna haitiana, sí. Gracias, Jean-François, de nuevo. Estamos a tu orden aquí en Rumba FM 98.5, y Olga y el equipo aquí de periodistas a la orden de ustedes para cualquier situación que ustedes tuvieran en un momento determinado. Ojalá poder ayudar. Saludo a todos los oyentes también. Cómo no, muchas gracias. Era Jean-François, director de Radio Ivo de Haití, dándonos una panorámica de esta situación. Y como lo plantea Jean-François, la situación es muy complicada y las salidas son muy pocas. Bueno.